Le dio sus obras a una niña hambrienta, pero lo que ella dijo a continuación le cambió la vida por completo. Richard Blake estaba sentado en el rincón más alejado de un elegante restaurante, escondido en Midtown Manhattan, el tipo de lugar donde se cerraban tratos con whisky añejo y se usaban tarjetas de visita como moneda. La sala se llenaba del suave murmullo del jazz y de conversaciones tranquilas, pero Richard no oía nada. Su mente estaba sumida en una gruesa pila de papeles esparcidos sobre la mesa, documentos completamente en español, legales, técnicos y densos. Una adquisición crucial que involucraba a una de las empresas de logística de más rápido crecimiento de España había llegado a su fase final, y la documentación necesitaba una revisión urgente. ¿El problema? Su traductor de confianza había abandonado el trabajo horas antes sin dar explicaciones, sin reemplazo, sin aviso, solo silencio. Richard siempre se había enorgullecido de tener el control. Control de su tiempo, de su empresa, de su imagen. Pero esa noche, con el reloj a contrarreloj y el apetito agotado, el control se le escapaba. Se recostó en la silla, pasándose una mano cansada por el pelo. El vaso de whisky a su lado seguía medio lleno, intacto. Su cena, salmón a la plancha y espárragos, se enfriaba en el plato. Sus pensamientos daban vueltas, intentando recordar alguna frase en español de su época universitaria, algún fragmento de comprensión que pudiera ayudarlo a solucionar este lío. Pero no llegó nada. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del departamento legal pidiendo noticias. Otro recordatorio de que el trato no podía esperar. Estaba a punto de responder con una excusa vaga cuando una vocecita lo interrumpió. «Disculpe, señor». Richard se giró un poco sobresaltado. Junto a su mesa había una niña pequeña, de 6 o 7 años, descalza, con el pelo rubio trenzado en 2 platos finos. Su camiseta roja estaba desteñida, su falda vaquera estaba deshilachada en el bajo. Sus grandes ojos azules lo miraban fijamente, abiertos y hambrientos, pero firmes, sin rastro de miedo. Parpadeó, confundido por un segundo. ¿Estaba sola? ¿Cómo había entrado en un lugar como este? Preguntó, mirando el plato a medio comer. La chica asintió solemnemente. «Tengo hambre». Miró a su alrededor, esperando que alguien, cualquiera, entrara. Un padre, un camarero, un gerente. Pero no apareció nadie. El local seguía como si nada hubiera pasado. «Toma», dijo, empujando el plato hacia ella. «No puedo comer. Tengo demasiadas cosas que hacer». Ella no empezó a comer de inmediato. En cambio, su mirada se posó en los papeles que tenía delante. «Eso es español», dijo, señalando. «Sí, y es un problema», murmuró. Ella dudó y luego añadió: «Puedo leerlo si quieres». Richard dejó escapar un breve suspiro de incredulidad. «¿Sabes traducir documentos legales?» «A tu edad?» La chica ni se inmutó. «Mi madre era traductora. Me enseñó antes de enfermarse». Algo en su voz le impidió ignorarla. No mentía. Sus palabras eran demasiado directas, demasiado seguras. Por pura curiosidad, o quizás desesperación, sacó una hoja del montón y se la entregó. «Adelante. Veamos qué tienes». La chica miró el papel, recorriendo las líneas con el dedo. «Esta parte de aquí», empezó, «significa que cobran una tarifa adicional por almacenamiento logístico internacional, pero está escrito como si fuera opcional. Puedes rechazarlo». Richard se quedó paralizado. Tenía razón. Sabía lo suficiente para entenderlo. «Y esta cláusula», continuó, «dice que conservarán la propiedad parcial de tus bienes en España, a menos que rechaces este párrafo. Deberías rechazarlo». Richard se inclinó hacia adelante, atónito. Su pronunciación era impecable. Su comprensión superaba cualquier expectativa que él hubiera tenido. Por primera vez esa noche, la miró de verdad. No como una niña de la calle pidiendo sobras, sino como alguien que acababa de entregarle la pieza que faltaba en un rompecabezas multimillonario. Preguntó: «¿Lacey?», dijo ella. Su expresión cambió.
Mi mamá murió el año pasado. Vivíamos en un refugio. Richard la miró fijamente, incapaz de responder. La habitación se había quedado en silencio a su alrededor. O tal vez su conciencia se había reducido a su pequeña figura, su voz suave y la historia imposible que llevaba en sus ojos. Sin pensar, dijo lo único que se le ocurrió. ¿Quieres venir conmigo solo esta noche? Te traeré comida y zapatos. Dudó un momento y asintió. Y con ese asentimiento, algo cambió en su interior. Richard Blake, un hombre que había construido imperios, dirigido corporaciones, subido a escenarios, pero que en ese momento comprendió que las reuniones más inesperadas podían cambiar una vida más que cualquier sala de juntas. En cuanto salieron del restaurante, el frío intenso del aire vespertino los envolvió. Richard, instintivamente, se quitó el blazer y lo colocó con cuidado sobre los hombros de Lacey. La tela le caía pesadamente sobre su pequeña figura, pero ella lo abrazó con fuerza como si fuera la prenda más abrigada que jamás había usado. La miró, descalza, pisando con cuidado el frío pavimento, y sin decir palabra, la condujo hasta su coche, aparcado junto al aparcacoches. El conductor abrió la puerta con una mirada confusa, pero el asentimiento de Richard acalló cualquier pregunta. Una vez dentro, el suave zumbido del lujoso vehículo llenó el silencio, mientras Lacey contemplaba las brillantes luces de la ciudad que pasaban velozmente por su ventana. No habló, pero su expresión cambió de cautelosa a curiosa a medida que se adentraban en Manhattan. Richard le envió un mensaje rápido a su asistente. «Llama a mi Taylor. Necesito ropa abrigada, niñas de 6 o 7 años, que la dejen en mi apartamento, y también comida». Dudó un momento y añadió: «Juguetes también». Algo reconfortante. Entonces guardó el teléfono. No estaba seguro de lo que hacía. No era el tipo de hombre que metía a desconocidos, y menos a niños, en su mundo privado. Su vida era austera, minimalista, diseñada para el control y la producción, no para la dulzura. Pero esta chica había despertado algo en su interior de la forma más inesperada, y por una vez no le apetecía analizarlo. Llegaron a su ático poco después de la medianoche. El ascensor daba directamente a la sala de estar con suelo de mármol, inundada de una luz suave y cálida. Lacey entró con cautela, abriendo mucho los ojos al contemplar los enormes ventanales, las altas estanterías y los elegantes muebles modernos. Era el tipo de espacio diseñado para el prestigio, no para el ocio. Richard de repente lo vio a través de sus ojos, estériles, fríos y sin vida. «Puedes sentarte donde quieras», dijo, sin saber cómo dirigirse a ella en ese contexto. Ella deambuló lentamente, rozando con los dedos el borde de la mesa de centro de cristal antes de acomodarse en el sofá, con las piernas dobladas. En 30 minutos, la asistente llegó con bolsas de compras, ropa y comida de uno de los mejores restaurantes nocturnos de la ciudad. Mientras Lacey devoraba un sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate, Richard se sentó frente a ella, fingiendo revisar sus correos electrónicos, pero sobre todo observándola. Cómo sostenía la cuchara con ambas manos, cómo se le iluminaban los ojos al probar algo caliente. No había nada performativo en su gratitud, solo un silencioso alivio. Cuando terminó, él le entregó un pijama nuevo y señaló la habitación de invitados al final del pasillo. «Es tuya por esta noche», dijo. «Baños dentro. Tómate tu tiempo». Regresó 20 minutos después, con la cara recién lavada y el pijama nuevo un poco grande, pero abrigado. Llevaba un osito de peluche de la bolsa de regalo, agarrándolo con fuerza del brazo. Richard se quedó de pie, incómodo, en el pasillo, sin saber cómo decir buenas noches. «Gracias», dijo en voz baja. «Hace mucho que no duermo en una cama de verdad». Se le hizo un nudo en la garganta. «Aquí estás a salvo», respondió. «Descansa un poco». Cuando cerró la puerta tras ella, se quedó de pie en el pasillo un buen rato, con la mirada perdida. Su apartamento, normalmente tan silencioso y sereno, ahora oía el débil latido de otro corazón. Se sentó en su oficina,
Contempló el contrato que ella le había ayudado a leer y comprendió que le debía algo más que gratitud. Le debía una respuesta a por qué una niña como ella estaba en la calle, por qué nadie la había buscado, por qué el sistema le había fallado a alguien tan brillante y capaz. Sacó su portátil, abrió una base de datos privada y empezó a escribir su nombre, Lacey. Edad, desconocida. Última ubicación conocida, desconocida. Siguió escribiendo hasta altas horas de la noche, contactando con contactos, accediendo a redes de trabajadores sociales e incluso a informes policiales. Apenas había constancia de ella. Era como si se hubiera esfumado. Para cuando por fin se levantó, empezaban a amanecer. El cielo afuera se había teñido de un violeta pálido, y por primera vez en años, Richard no se sentía cansado después de una noche en vela. Caminó por el pasillo y entreabrió la puerta. Lacey dormía profundamente. Su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta, con el oso de peluche apretado contra su pecho. Y en ese instante, viéndola respirar suavemente en el silencio, Richard supo que algo había cambiado. No solo para ella, sino también para él. Ya no era un simple hombre intentando cerrar un trato. Era el comienzo de algo más grande, algo que aún no podía nombrar, pero que ya sentía en lo más profundo de su ser. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por los amplios ventanales del ático de Richard, proyectando largas líneas doradas sobre el suelo. Lacey aún dormía cuando Richard salió de su habitación, ya vestido con un traje a medida, pero sin la urgencia que solía impulsarlo a salir. Se movió más despacio ahora, deteniéndose junto a la puerta de la habitación de invitados, escuchando. Al abrirla con cuidado, la vio acurrucada tal como la había dejado la noche anterior. Los osos de peluche aún en sus brazos, el suave subir y bajar de su respiración. Firme y tranquilo. Parecía más pequeña en el sueño, aún más frágil, pero también en paz, como si por primera vez en mucho tiempo confiara en que el mundo no se derrumbaría mientras descansaba. Él no la despertó. En cambio, llamó discretamente a su asistente y pospuso todas sus reuniones hasta la tarde. Por primera vez en más de una década, el mundo de los acuerdos, contratos e informes de accionistas podía esperar. Hoy, había cosas más importantes que entender. Para cuando Lacey se despertó, el desayuno ya estaba servido en la isla de la cocina. Panqueques de verdad, huevos, fruta y un vaso de jugo de naranja. Se acercó a la comida con vacilación, como si fuera a desaparecer si la alcanzaba demasiado rápido. Richard se sentó frente a ella, con un café en la mano, observándola sin presionarla. «Come todo lo que quieras», le dijo, y ella lo hizo despacio al principio, luego con más confianza. Entre bocado y bocado, observó el apartamento con curiosidad. Preguntó. Él asintió, siempre con la cara un poco arrugada, como si esa respuesta fuera difícil de entender. Sonrió levemente. «No, solo yo y el trabajo». Después del desayuno, pasaron a la sala, donde él trajo los documentos que ella había traducido. Preguntó. Lacey bajó la mirada hacia sus manos. «Mi madre era muy inteligente. Español, francés, a veces incluso portugués. Me educó en casa durante un tiempo. Decía que los libros eran más seguros que la mayoría de las personas». Richard podía ver la verdad escrita en su rostro. Y después de que ella falleciera, le preguntó con dulzura. «Refugios sobre todo», respondió ella. «Algunos estaban bien, otros eran malos. Me escapé de uno hace unos meses. Ya no se sentía seguro». Se recostó, intentando procesar el peso de lo que ella acababa de decir con tanta sencillez. Tenía 6, quizás 7 años, y había pasado por más inestabilidad en un año que la mayoría de los adultos enfrentan en toda su vida. No tenía sentido. ¿Cómo podía alguien como ella, tan inteligente, tan elocuente, desaparecer así como así? Hizo más llamadas ese día, no a colegas ni clientes, sino a servicios infantiles, hospitales, antiguos registros de albergues.
Quería encontrar pruebas de su historia, un expediente, un certificado de nacimiento, algo que confirmara su existencia. Pero una y otra vez se topaba con obstáculos. En el sistema, Lacey era apenas más que un fantasma. Mientras tanto, la niña permanecía tranquila, casi demasiado tranquila, como si ya hubiera aprendido a no esperar demasiado de los adultos. Ella estaba sentada en la oficina con un libro infantil que él había encargado esa mañana, pasando las páginas lentamente, moviendo los labios en silencio mientras leía. De vez en cuando, levantaba la vista como para comprobar si él seguía allí. Y siempre estaba. Esa misma tarde, la llevó de compras, no porque le gustara presumir, sino porque ella necesitaba cosas: zapatos, ropa adecuada, una mochila, pijamas más abrigados. Mientras caminaban por la tienda, ella le tomó la mano sin dudarlo. Cuando él le preguntaba su opinión sobre un vestido o una chaqueta, ella respondía directamente, a veces con un gesto de la cabeza, a veces con un encogimiento de hombros indiferente que le hacía reír entre dientes. Después pararon a tomar un helado, sentados en un banco a las afueras del parque, con la ciudad bulliciosa a su alrededor. «No sé por qué me ayudas», dijo entre lamidas de fresa. «La mayoría de la gente ni siquiera me mira cuando hablo». Richard no respondió de inmediato. La miró de verdad y dijo: «Porque eres la primera persona que me ha ayudado en mucho tiempo. Y porque ya no deberías tener que hacerlo solo». Esa noche, después de que ella volviera a dormirse, él se sentó en su oficina a oscuras, con el suave murmullo de la ciudad al otro lado de las ventanas. Pensó en su vida, su horario perfecto, sus rutinas limpias, su fortaleza de cristal y acero, su soledad. Nada se sentía tan sólido ahora como el sonido de sus pasos en el suelo de mármol, o la imagen de su pequeña mano agarrando la suya sin miedo. Técnicamente, seguía siendo una desconocida, pero algo en su pecho le susurraba que no era cierto. Ya no. Abrió su portátil y empezó a investigar algo nuevo. Nada de negocios ni códigos legales. Escribió: «¿Cómo convertirse en tutor legal?». No sabía a dónde lo llevaría este camino, pero de una cosa estaba seguro: no la iba a devolver a la oscuridad, no cuando ya había traído tanta luz a su mundo. Se sentía extraño dejarlo ir, pero también correcto. Cuando se quedó dormida en el sofá a mitad de la siesta, la llevó a la habitación de invitados. Mientras la arropaba, ella murmuró apenas despierta: «Gracias por no hacerme ir». Le apartó un mechón de pelo de la cara y susurró: «Ya estás en casa». Por primera vez en su vida adulta, Richard Blake no se sentía solo en su propia casa. No tenía ni idea de qué le depararían los siguientes pasos, pero sentía algo sólido bajo su cuerpo. No un trato ni una estrategia, sino un propósito, algo real, algo a lo que valía la pena aferrarse. La semana siguiente se acomodó a un ritmo que ni Richard ni Lacey esperaban. No era perfecto, pero era sorprendentemente natural. Las mañanas empezaban con desayunos compartidos. Richard solía preparar algo sencillo como tostadas y huevos, mientras que Lacey, ahora con ganas de ayudar, aprendió a exprimir zumo de naranja e incluso se animó a hacer huevos revueltos. Tenía la costumbre de tararear mientras trabajaba en la cocina, en voz baja y desafinada, pero alegre. Richard, aún adaptándose a los sonidos de la vida en casa, se encontraba relajándose por las mañanas solo para escuchar. Durante el día, Richard trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Tenía un espacio de oficina exclusivo, y Lacey comprendió rápidamente que, cuando estaba tras la puerta de cristal, significaba momentos de tranquilidad. Aún así, de vez en cuando entraba descalza y cautelosa, con uno de sus libros o una pregunta curiosa sobre el mundo. ¿Por qué las empresas necesitan tantas reuniones? ¿Por qué es tan importante el dinero si no hace feliz a la gente? Él respondió lo mejor que pudo. A veces con torpeza, a veces con humor, siempre con honestidad. Escuchaba con la atención de alguien años mayor, aunque nunca dejaba de garabatear en los márgenes de su cuaderno mientras él hablaba. Por las noches, exploraban juntos pequeños rincones de la ciudad. Richard la llevaba a parques, librerías,
incluso a un museo tranquilo donde se quedó mirando durante 10 minutos seguidos un cuadro de una niña bajo la lluvia. Parece que está esperando a alguien que la olvidó, susurró Lacey. Y lo impactó tan profundamente que no pudo hablar por un momento. A veces cenaban en acogedores restaurantes donde nadie sabía quién era. Otras veces pedían comida a domicilio y veían películas tumbados en el enorme sofá de la sala. Nunca pensó que sabría los nombres de los personajes animados, ni que le importaría cuáles eran los favoritos de Lacey. Pero ahora sí. Pero no todo era luz. Había noches en que Lacey se despertaba llorando, no con gritos ni dramatismo, sino con suaves jadeos que intentaba disimular. Richard la oyó una vez, sentada en el suelo del baño de invitados con la luz apagada. Cuando la encontró, ella intentó sonreír entre lágrimas, diciendo que solo había tenido un sueño triste. Él se sentó a su lado en las frías baldosas, y al principio no dijo nada. Simplemente se quedó hasta que sus hombros dejaron de temblar. Entonces le preguntó si quería hablar. Lentamente, ella le contó sobre el último refugio en el que había vivido. Las camas estrechas, los gritos nocturnos, el miedo a ser trasladada una y otra vez. Le contó sobre su madre, cómo solía cantar en español y contar historias de libros viejos que leían juntos. Dijo que las palabras eran más fuertes que los muros, dijo Lacey. Pero las palabras no la mantuvieron viva. Richard no tenía las palabras adecuadas para responder eso. Simplemente dijo, no me voy a ninguna parte, ni mañana, ni la semana que viene. Te lo prometo. Ella no respondió, pero se apoyó en él, y eso fue suficiente. Más tarde esa semana, Richard dio un paso más. Llevó a Lacey a conocer a una de sus abogadas, una amable mujer llamada Clara, especializada en derecho de familia. Clara tenía experiencia en casos de tutela y era conocida por encargarse de asuntos personales complejos. Se sentaron en una habitación tranquila con una iluminación cálida y sillas mullidas, y Clara le habló a Lacey con delicadeza, no como una clienta ni un caso, sino como alguien importante. Lacey respondió a las preguntas con cuidado pero con franqueza, describiendo lo que recordaba de su madre, el tiempo que pasó en la calle, cuánto tiempo había estado sola. Clara tomó notas, pero sin prisas. Richard observó todo el intercambio con silenciosa atención, con ganas de intervenir para protegerla de cualquier incomodidad, pero sabiendo que necesitaba dejarla hablar. Al terminar la reunión, Clara le dijo a Richard en privado que no sería sencillo. Sin documentación clara ni registros familiares, la tutela requeriría tiempo y esfuerzo. Pero también dijo, eres el primer adulto que se preocupa tanto por ella, y eso importa más de lo que crees. Richard le explicó lo básico, cómo algunas personas podrían querer hacer preguntas para asegurarse de que estuviera a salvo y bien cuidada. Él la miró a los ojos y respondió sin dudarlo. A cada paso de esa noche, mientras apagaba las luces, y la revisaba por última vez antes de acostarse, se daba cuenta de que algo extraño había sucedido. Ya no solo cuidaba de una niña, luchaba por ella, construyendo un futuro que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos claramente necesitaban. No sabía a dónde lo llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo, supo exactamente por qué se despertaba cada mañana. No era por informes trimestrales ni por acuerdos de expansión. Era por una niña pequeña con ojos llenos de historias y una risa que resonaba en su único hogar silencioso. Al final de la segunda semana, las paredes del ático de Richard ya no resonaban con un silencio estéril. Había libros en la mesa de centro que no le pertenecían, calcetines pequeños metidos en los rincones, lápices de colores olvidados en la isla de la cocina, y un ligero rastro de champú de lavanda en el baño de invitados. Lacey había cambiado la atmósfera del apartamento, no intencionalmente, sino simplemente por estar en él. Y Richard se dio cuenta de que no echaba de menos cómo eran las cosas antes. Ni la tranquilidad, ni la perfección inmaculada, ni siquiera la libertad que antes sentía tan importante. Lo que tenía ahora era mejor, más pleno, aunque todavía le resultara desconocido. Una mañana, después del desayuno, Richard recibió una llamada de Clara, la abogada de la familia. Su tono era cauteloso pero esperanzador.
Había logrado localizar el último registro conocido de la madre de Lacey, un expediente de un hospital de la ciudad que coincidía con la cronología y los datos personales que Lacey había proporcionado. No era mucho, pero suficiente para legitimar el caso. Sin embargo, aún no había rastro de un certificado de nacimiento ni documentación legal que vinculara a Lacey con algún familiar vivo. Esto significaba que, hasta nuevo aviso, técnicamente estaba bajo la tutela del Estado. A Richard no le gustó, no por la etiqueta, sino porque la hacía parecer un caso más en lugar de una niña. Colgó y pasó la siguiente hora dando vueltas por su oficina. Odiaba sentirse impotente, pero esto no era algo que pudiera resolver con un cheque ni una llamada a la junta directiva. Requería tiempo, trámites legales y, sobre todo, paciencia. Esto último no era su fuerte. Aún así, se recordó que se trataba de Lacey, no de él. Ella merecía a alguien que luchara por ella con algo más que dinero. Esa tarde, la llevó a un centro de tutoría privada. Todavía no quería enviarla a una escuela pública, no hasta que tuviera todo el papeleo listo. Pero sabía que necesitaba un aprendizaje estructurado, retos y conexión con otros niños. La directora del centro, una mujer llamada Marianne, le administró algunas evaluaciones de nivel. Lacey obtuvo excelentes calificaciones en la mayoría. Su nivel de lectura estaba muy por encima de su edad. Su comprensión asombró incluso a la directora, pero también tenía lagunas. Conceptos matemáticos que no había aprendido. Áreas de la ciencia a las que nunca había estado expuesta. Marianne miró a Richard con silenciosa sorpresa. Esta niña es extraordinaria, y por lo que veo, lo ha estado haciendo todo sola. Cuando regresaron a casa, Lacey estaba callada. Richard le preguntó si algo andaba mal, y ella simplemente dijo, «No quiero pasarme de lista». Él frunció el ceño. Se encogió de hombros con la mirada baja. «Porque hace que los adultos se vayan. Creen que no necesito ayuda». Richard se inclinó hasta quedar a su altura. «Puedes ser tan lista como quieras, Lacey. Eso no cambia el hecho de que quiero estar aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas por un momento, y luego asintió casi imperceptiblemente. Esa noche, le pidió ayuda con el trabajo. Él sonrió ante la petición, pero le entregó uno de los contratos traducidos al español que había visto antes. Para su sorpresa, ella lo leyó durante una hora, tomando pequeñas notas en los márgenes. Cuando se lo devolvió, había marcado 2 frases con comentarios sencillos. «Esta parte es vaga. Podrían usarla en tu contra. Y esta palabra cambia el significado. Consulta con el departamento legal». Se quedó mirando el papel un buen rato después de que ella se acostara, maravillado por su perspicacia. Era una niña, sí, pero también algo inusual, y crecía ante sus ojos a un ritmo que no podía seguir. Esa semana también empezó terapia, no solo para él, sino para ambos. Encontró un terapeuta especializado en trauma y desarrollo infantil. Las primeras sesiones fueron lentas y cuidadosas. Lacey no dijo mucho al principio, pero se sentó cerca de Richard y su lenguaje corporal demostró que confiaba en él. La terapeuta los animó a crear pequeños rituales, cosas que la ayudaran a sentirse segura. Así que Richard empezó algo nuevo. Todas las noches, antes de acostarse, leían un cuento juntos. Era sencillo, casi demasiado sencillo para un hombre como él, acostumbrado a la estrategia y la planificación. Pero la forma en que Lacey se apoyaba en su hombro mientras pasaba las páginas le hacía sentir que estaba haciendo algo bien. La pregunta lo detuvo en seco. No se apresuró a responder. En cambio, dejó el libro y la miró a los ojos. «Creo que se quedaría maravillada contigo. Creo que querría que siguieras aprendiendo, creciendo y confiando en quienes te quieren como yo». Volvió a asentir, con el labio ligeramente tembloroso, y luego susurró, «De acuerdo». Más tarde, cuando se quedó dormida, Richard se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad. El mundo exterior era ruidoso, caótico, implacable. Pero aquí dentro algo se estaba construyendo. Lentamente, día a día,
Se forjaba una vida entre dos personas que antes eran desconocidas. No sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sabía esto. Pase lo que pase, no lo dejaría ir. Ni ahora, ni nunca. Una mañana lluviosa de jueves, algo inesperado llegó a la oficina de Richard en un simple sobre blanco. Una carta oficial del Tribunal de Familia. La audiencia preliminar para la tutela temporal se había programado para la semana siguiente. Sus manos temblaban levemente al sostener el sobre. Se había enfrentado a inversores, miembros de la junta directiva, adquisiciones hostiles y fusiones multimillonarias con una confianza serena y calculada. Pero este papel, sobre un niño que ni siquiera conocía hacía unas semanas, le aceleraba el corazón como ninguna otra cosa. Ya no se trataba solo de dar cobijo ni de ser amable en un momento de necesidad. Se trataba de convertirse en algo permanente, en un padre de algún modo. Y esa realidad era emocionante y aterradora a la vez. Pasó el resto del día reuniendo todos los documentos que Clara le había solicitado. Sus estados financieros, comprobaciones de antecedentes, referencias de empleados veteranos y una emotiva carta personal explicando por qué quería la custodia de Lacey. Esa parte, la carta, fue la más difícil. La reescribió 4 veces. Cada versión comenzaba con demasiada formalidad, con demasiada distancia, hasta que finalmente se permitió hablar con honestidad, escribiendo no como un director ejecutivo, sino como un hombre que había encontrado algo, alguien que importaba más que cualquier éxito que hubiera perseguido. Escribió sobre su mente, su resiliencia, su compasión. Escribió sobre la noche en que tradujo el contrato por primera vez y lo cambió todo. Admitió sin vergüenza que la necesitaba tanto como ella podría necesitarlo a él. En casa, se debatió sobre cómo decírselo a Lacey. Estaba sentada en el suelo en pijama, coloreando con sus rotuladores nuevos, rodeada de almohadas y un tazón de palomitas a medio comer. Su presencia había vivificado cada rincón del ático. Se sentó a su lado y cogió uno de los rotuladores sin preguntar. Lacey, empezó. Tenemos algo importante la semana que viene. Una reunión con una jueza. Nos hará algunas preguntas sobre cómo nos va, sobre si queremos seguir juntos. Hizo una pausa, con el rotulador congelado sobre la página, y luego giró la cabeza lentamente hacia él. ¿Es un juzgado? Él asintió. Pero no es como un tribunal intimidante. Es más como una oficina. Estarás conmigo todo el tiempo. Bajó la mirada de nuevo, dibujando una gruesa línea azul en la parte inferior de la página. ¿Me obligará a irme? Las palabras eran tranquilas pero pesadas, como si hubieran estado esperando en ella durante días. Dejó el rotulador a un lado y le tomó la mano. No si tengo algo que decir al respecto. Quiero que te quedes. Hago todo lo posible para asegurarme de que así sea. Y nunca más dejaré que nadie te lleve a un lugar inseguro. Parpadeó rápido, claramente conteniéndose algo. Solía fingir que el juzgado era un juego cuando tenía que ir con mi madre, pero nunca fue divertido. Richard no intentó borrar ese recuerdo. Simplemente asintió y le apretó la mano con más fuerza. En los días previos a la audiencia se prepararon con pequeños detalles. Clara vino 2 veces para explicar cómo sería el proceso. Habló con amabilidad, siempre dejando que Lacey iniciara las preguntas. Lacey preguntó si la jueza sería cruel. Clara sonrió y dijo, «No es cruel. Solo tiene que asegurarse de que todos estén seguros y bien cuidados». Eso pareció consolarla, aunque solo fuera un poco. La noche anterior a la audiencia, Lacey se paró frente a su armario, eligiendo su ropa como si fuera un recital escolar. Preguntó, «Deberías verte como tú misma», dijo Richard. «A eso es a quien el juez necesita ver». La mañana de la audiencia, Richard sintió un nerviosismo inexplicable. No era la anticipación profesional a la que estaba acostumbrado, sino algo más frágil, más vulnerable. Lacey llevaba un vestido amarillo claro, una chaqueta vaquera y sus zapatillas favoritas. Apretaba a su osito de peluche Oliver con una mano y la de Richard con la otra. En el asiento trasero del coche, permanecía en silencio, mirando por la ventana. Cuando llegaron, Clara ya estaba esperando en el vestíbulo del juzgado.
Le dedicó a Lacey una cálida sonrisa y se arrodilló para abrocharle un botón suelto de la chaqueta. Preguntó. Lacey asintió, no con mucha valentía, pero tampoco con miedo. Dentro del despacho del juez, todo era más tranquilo y menos intimidante de lo que Lacey había imaginado. Había sillones mullidos y una ventana que dejaba entrar la luz natural. La jueza era una mujer mayor de ojos amables y cabello plateado recogido en un moño elegante. Se presentó simplemente como la jueza Maynard, y al principio no mencionó leyes ni procedimientos. En cambio, le preguntó a Lacey qué le gustaba leer, cuál era su comida favorita y si Richard la dejaba comer postre antes de cenar. A lo que Lacey respondió con una sonrisita burlona. Solo una vez, pero fue un día muy malo. Entonces las preguntas se complicaron. ¿Te sientes segura aquí? Sí. ¿Quieres quedarte con el señor Blake? Sí. Cuando le preguntaron por qué, Lacey hizo una pausa, miró a Richard y dijo: porque escucha, porque hace panqueques incluso cuando se queman, porque dice la verdad y porque no me trata como si fuera un problema que resolver. Richard sintió el escozor de las lágrimas, pero no las soltó. La jueza Maynard se volvió hacia Richard. Sus preguntas fueron más agudas. ¿Entiendes toda la responsabilidad que estás pidiendo? Sí. ¿Estás preparado para que esto sea permanente? Por supuesto. ¿Por qué esta niña? La voz de Richard no tembló. Porque me encontró cuando yo no sabía que necesitaba ser encontrado. Porque ahora veo el mundo de otra manera. Porque no me imagino despertar sin oír sus pasos en mi casa. La jueza se recostó en su silla, asintió lentamente, y dijo que pronto les notificarían los próximos pasos. No fue una decisión definitiva, pero fue un paso adelante. Al salir del juzgado, Lacey apretó con fuerza la mano de Richard y susurró: «Gracias por decir esas cosas». Él la miró y dijo: «No eran cosas, Lacey, eran la verdad». La lluvia había parado cuando llegaron al coche, y por primera vez ese día, Lacey sonrió, amplia y radiante, como si el sol hubiera estado esperando a que volvieran a salir. 2 semanas después de la audiencia judicial, Richard recibió una llamada de Clara que marcaría para siempre el momento en que todo cambió. Estaba sentado a la mesa de su cocina, tomando café solo, observando a Lacey mientras pegaba meticulosamente recortes de colores en su álbum de recortes hecho a mano. Cuando sonó el teléfono y vio el nombre de Clara, se le encogió el estómago. Salió al balcón antes de responder, tanto para no preocupar a Lacey como para prepararse. La voz de Clara, tranquila pero cálida, interrumpió la línea. «Es oficial, Richard. El tribunal aprobó la tutela temporal con posibilidad de adopción plena, si así lo deseas. Felicidades. Está oficialmente bajo tu cuidado». Por unos segundos, Richard no pudo hablar. La ciudad se movía como siempre, pero todo en su vida parecía inmóvil, como un fotograma congelado en el tiempo. El peso de la incertidumbre, la esperanza cautelosa que había cargado durante semanas, finalmente se desvaneció y liberó algo que no sabía que contenía: alivio, gratitud, propósito. Cuando volvió a entrar, Lacey levantó la vista de inmediato sintiendo que algo había cambiado. Se arrodilló a su lado, le tomó la mano con suavidad y le dijo: «Te quedas. Para siempre, si quieres». Ella parpadeó, con una expresión indescifrable al principio. Luego, lentamente, asintió y sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. Se quedaron así mucho tiempo, sus pequeños brazos aferrándose a él como un ancla, como si finalmente se hubiera permitido creer que era real. En los días siguientes, su vida no se volvió perfecta de repente, pero sí se estabilizó. Richard matriculó a Lacey en un colegio privado que atendía a niños con orígenes y ritmos de aprendizaje únicos. En su primer día, se aferró a su mano nerviosamente mientras cruzaban las amplias puertas de cristal. Su mochila le quedaba un poco grande. Se arrodilló y le dijo: «Tú perteneces aquí tanto como cualquiera, y estaré aquí cuando acabe el día». Cuando la recogió más tarde, ella sostenía un libro nuevo y charlaba con otra chica de su edad.
El lugar lo llenó de un orgullo silencioso que no sabía que podía sentir. Empezaron a crear rituales juntos. Las tardes de los domingos eran para ir a la librería y tomar helado. Los viernes por la noche, para ir al cine y pedir comida a domicilio. Todas las mañanas le dejaba un dibujo o una nota en la encimera de la cocina. A veces, solo una cara graciosa. Otras veces, una frase como, «Eres el mejor quemando panqueques del mundo». O, «Gracias por no rendirte conmigo». Los guardaba todos en un cajón de su oficina, cada uno como un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Un fin de semana, visitaron el cementerio donde estaba enterrada la madre de Lacey, una modesta lápida en la esquina de una tranquila colina verde. Lacey había pedido ir. Llevó una carta que había escrito y la leyó en voz alta mientras Richard estaba a su lado. Habló de su nuevo hogar, del oso con el que aún dormía, del hombre que la hacía sentir importante. «Te extraño, pero ya estoy bien», terminó. Richard no dijo nada después. No hacía falta. Esa noche, se sentaron juntos en el balcón, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y rosa sobre la ciudad. Lacey apoyó la cabeza en su hombro y dijo, «Creo que le gustarías a mi mamá». Él tragó saliva con dificultad y asintió. «Eso espero». Ella añadió, «No tienes que ser perfecto, simplemente eres tú, y eso es bueno». Él sonrió. Por una vez, no sintió la necesidad de arreglar, planear, ni perfeccionar. Simplemente se sentó allí con ella, con la ciudad extendiéndose ante ellos, y una vida llena de incógnitas, aguardando más allá del horizonte. Richard Blake creía una vez que el éxito provenía del control, de la estrategia, de no dejar que nada ni nadie se acercara demasiado. Pero ahora sabía que no era así. Su mayor logro no eran los rascacielos que llevaban su nombre, ni los imperios que había construido. Era estar sentado a su lado, pequeño, feroz y valiente, mirando al mundo con ojos abiertos y curiosos. Ella había entrado en su vida pidiendo lo que le sobraba. Ahora lo tenía todo. Y a cambio, le había dado algo que nunca antes había tenido. Una familia. El final de esta historia ofrece algo verdaderamente excepcional. Una silenciosa y merecida esperanza, profundamente emotiva y completamente creíble. Lo que comienza con un encuentro casual, un millonario exhausto y una niña hambrienta y brillante, se convierte en una historia que no trata sobre riqueza ni rescate, sino sobre sanación, conexión y el poder de elegirse mutuamente. Creo que la belleza de este final reside en su simplicidad. Nada es ostentoso. Ningún milagro ocurre de la noche a la mañana, y sin embargo, la transformación se siente monumental. Lacey no solo gana estabilidad, recupera la confianza, la voz y la identidad. Richard no solo se convierte en su guardián, sino que se vuelve humano en el sentido más auténtico, descubriendo la alegría en la vulnerabilidad y la fuerza en el amor. El momento en que se da cuenta de que el éxito no se trata de poder, sino de personas, es donde la historia encuentra su significado más profundo. Para mí, la imagen final, dos almas que una vez estuvieron rotas de diferentes maneras, ahora sentadas tranquilamente en un balcón con el mundo extendiéndose ante ellas, es la manera perfecta de cerrar su viaje. No es un giro dramático, no es un cuento de hadas perfecto. Es algo mejor, un verdadero y merecido recordatorio de que, a veces, la familia que nunca esperábamos se convierte en la que nos salva.